El cuarto Dios. Hoy quiero compartir la gloria de Dios. Continuamos con el Dios de los 24 minutos. Este es el Dios de los 24 minutos. La palabra de hoy es 1 Reyes 24, 7 al 19. 7-19. ¿Están listos? La primera vez, Ruth salió a Joyabid, la segunda de Jedaías, la tercera de Arim, la cuarta de Seorim, la quinta de Malquías, la sexta de Mijamín, la séptima de Acós, la octava de Abías, la novena de Jesúa, la décima de Secanías, la undécima de Eliasib, la dodécima de Jaquim, la decimotercera de Upa, la decimocuarta de Jezebeab, la decimoquinta de Bilga, la decimosexta de Imer, la decimoséptima de Esir, la decimoctava de Apices, la decimonovena de Petajías, la vigésima de Ezequiel, la vigésima primera de Jaquín, la vigésima segunda de Gamul, la vigésima tercera de Delaía y la vigésima cuarta de Maasías. Estos eran sus oficios para su ministerio cuando entraban en la casa del Señor conforme a la oración que se les había dado como padre de Aarón. El Señor de Israel escuchó su oración. Estas son las palabras de Dios. Amén. Bueno, así que la semana pasada centramos a las hermanas de Aarón, a los hijos de Aarón y a sus 24 profesores en Dios. Sin embargo, Abiú y Nadab tuvieron 4 hijos que murieron, y estas dos familias representan a estos 24 santos. Así que estos 24 santos existen como las familias de Eleazar e Itamar. Y el papel de estas dos familias es el de los santos. Y la frase del mundo que leímos hoy podría considerarse un nombre extraño o incluso imposible. Son los hijos de Itamar y Eleazar. Son los nombres de las 24 divisiones. Tal vez algunos de ustedes están leyendo el libro. Si ya los conoces, lo sabrás, pero veamos ahora estas 24 divisiones. Son los nombres de las 24 divisiones. Son hijos de Eleazar e Itamar. Como todos ustedes ya saben, Breaktam igual a 0.5 s/diagonal. Eleazar tenía una mayor cantidad de familias y más hijos. Por eso se dividió en exactamente 16 grupos. Itamar recibió 8 divisiones. Por eso se formaron las 24 divisiones. Ahora mismo voy a proceder a leerlo. Sería bueno que lo leyeran. Se eligieron a los levitas del pueblo de Israel. Se eligió el espíritu de los levitas. Los levitas ya son personas elegidas. El pueblo de Israel fue elegido porque se convirtieron en humanos. El pueblo de Israel son creyentes. Los creyentes, el Espíritu Santo, son personas elegidas. Es la elección de los elegidos. Se puede decir que es la elección de las mejores personas. Y lo que Dios más desea es, primero, el Espíritu Santo de ellos y que lo guarden. Cuando Dios eligió, cuando Dios los escogió, cuando Dios los separó, lo que más quería era el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Dios registró el matrimonio espiritual de una manera muy profunda. Por ejemplo, esta mujer puede casarse y esta mujer no puede casarse, cosas así. Por ejemplo, se dieron ejemplos de matrimonios que los israelitas comunes o los levitas podían tener, pero los miembros del sacerdocio no podían. Como mencioné la semana pasada, esto era para preservar el papel del sacerdocio. El papel del sacerdocio se transmitía a través de sus funciones sacerdotales. Por eso,
Dios quería que este papel del sacerdocio fuera puro y limpio. Por eso, Dios usó estas leyes matrimoniales. Era para distinguirlos de los demás. Y de esta manera, incluso los sacerdotes claramente ungidos todavía pueden cometer errores y verse afectados por el pecado. Por eso Dios purifica a sus sacerdotes, para que todas sus leyes los limpien y, cuando se presenten ante Dios, puedan estar completamente purificados. Y después de que se hayan purificado, Dios les da la autoridad para comer de lo que les ha sido permitido. Deben ser lo más santos posible. Esto es porque lo más santo es el alimento que ha sido ofrecido a Dios en oración. Lo más santo significa aquello que el Espíritu Santo llama lo más santo. ¿Lo entienden? Lo más santo es algo que no se puede tocar a la ligera. Por eso, cuando el Espíritu Santo alimenta con la comida conocida como la más santa, eso significa que Dios dice, este es mi Espíritu Santo. Eso también es lo más santo. Ellos son el Espíritu Santo del Espíritu Santo. Como mencioné antes, se dice que ellos fueron elegidos entre la humanidad, los señores y los levitas. Ellos son el Espíritu Santo del Espíritu Santo. Así que, para que Dios transmita su Espíritu Santo, el Espíritu Santo al que yo sirvo es para ellos lo más santo. Entonces, mi pregunta es, ¿estos Espíritus Santos mantienen su identidad y santidad eternamente? Dios los eligió, Dios los apartó y Dios los seleccionó. ¿Dios mantiene su identidad? Entonces, ¿estos Espíritus Santos mantienen su identidad y santidad eternamente? Ah, los santos de Jerusalén fueron derrotados en el año 586 y la gente de Judá fue llevada a Babilonia. La composición de los 24 santos también se desmoronó. Primero, porque ya no había santos. Los santos fueron destruidos. Por eso, ya no se necesitan los 24 santos. Pero no solo es que los santos fueron destruidos, sino también porque no hay culto, no hay servicio. Sin embargo, el culto empezó a desempeñar el papel de apoyar al Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu Santo debe venir de la fe de una familia. Ellos deben guardar la genealogía en su casa y venir de una familia del Espíritu Santo. Así que, si alguno, el padre de Itamar, quien resulta ser el hijo biológico de Itamar y que actualmente tiene bajo su cuidado a un hijo de 14 años de edad que también fue nombrado Itamar, es un hombre que mantiene una conexión muy profunda con su linaje familiar y con las tradiciones que han pasado de generación en generación dentro de su propio hogar, asegurando que el nombre de Itamar siga resonando con fuerza a través de los años venideros en su historia personal. Sin embargo, en el turno de Babilonia, algunas iglesias no guardaron esta nueva ley. Esto fue porque no pudieron guardarla durante ese turno. Además, ellos los perdieron. Ellos los perdieron. Así que, a través de la primera ronda en Babilonia, a través de la primera ronda en Babilonia, hubo una acción para restaurar las 24 generaciones y hubo una acción de la iglesia. Y se dijo que algunos de ellos realizaron la acción de la iglesia, pero no pudieron presentar esa acción porque no podían presentarla. Porque no podían presentar esa acción, eran acciones de la iglesia. Y como dije,
Esto no es la acción de una sola persona, no es una acción de la iglesia y todas estas familias, así que si no querían probar que esta genealogía era limpia, pura y establecida para esta familia o este santo, la gente no podía eliminar esta genealogía. Y como dije, el primero en volver de Babilonia, el primero en volver de Babilonia, el primero en volver de Jerusalén. La Biblia dice, 4,289 santos, 4,289 santos, eso es bastante, ¿verdad? 4,289 santos regresaron de Babilonia, pero leemos Nehemías 7:39 a 42. Nehemías 7:39 a 42, se los voy a leer. Los santos son de la casa de Jesúa, hijo de Jedaías, 973 hijos, hijos de Immer. 1052, hijos de Pasur, 1247, hijos de Arim, 1017. Así que en total, solo había 4289 santos en la cuarta etapa. En la cuarta etapa, ¿dieron esos nombres? Jedaías, Immer, Pasur y Arim. Estas son las 4 divisiones que regresaron por primera vez a Jerusalén desde la estructura de Babilonia. Había 24 divisiones, pero ellos regresaron a Jerusalén. Como les dije, la primera evidencia es que ellos perdieron esta genealogía. Y de las 24 divisiones, solo 4 regresaron a Jerusalén. Los creyentes de la iglesia, ellos perdieron esta fe. Perdieron el corazón para mantener su capacidad. Así que puedo mostrárselos. Estas son las 24 divisiones. Entonces, ¿quiénes son ellos? El primero es Jedaías. El segundo es Jedaías. Jedaías regresó. Y el segundo es el hijo de Immer. Immer es el número 16 en la pantalla. La división número 16, Immer. El hijo de Immer regresó. Y el tercero es el hijo de Pasur. El hijo de Pasur y el hijo de Arim. El tercero es el hijo de Arim. El joven hijo de Arim finalmente regresa, break time igual a 0.5 s barra diagonal a casa. Así que, de los 24, solo 4 regresan primero. Por eso, entre estas 4 personas, los líderes de Israel intentan restablecer las 24 divisiones. Porque faltan 20 divisiones. Por eso, estas 4 divisiones, con 4,289 personas, querían restablecer y reorganizar las 24 divisiones. Pero la razón por la que les muestro estos nombres es porque, aunque la gente en este país cambió, después de regresar del exilio en Babilonia, ya no existían las 20 naciones. Las 4 naciones tampoco existían, pero sus nombres permanecieron. Por ejemplo, como en el caso de Leví o la nación de Rubén, aunque ya no existía Rubén, seguían siendo llamados Rubén. Son la generación de Rubén. Así que los nombres de las 24 naciones no cambiaron. Las personas cambiaron, pero los nombres no cambiaron. El nombre de la nación no cambió. ¿Cómo podemos entender esto? Veamos Lucas 1:5. A través de esto,
se dice que había cierto Espíritu Santo sobre la clasificación de Abías, hija de Aarón. La esposa de Abías, hija de Aarón, se llamaba Elizabeth. Las personas encargadas de la misión de Babilonia fueron Gedaya, Ahime, Pasur y Arim. Pero en la época de Jesús, ¿qué se dijo? Zacarías venía de la nación de Abías. No regresó de la nación de Abías. La nación de Abías no regresó tras la caída de Babilonia. Pero cuando las 24 naciones regresaron y estas personas fueron clasificadas desde otras naciones, ya tenían nombres. Todos los nombres como Jehoyarib, Gedaya, Arim, Seorim, Malquías eran palabras completamente opuestas a esto. Por eso, los nombres de las 24 divisiones no cambiaron desde el principio hasta la época del rey David. Esto es algo a lo que hay que prestar atención. Definitivamente no hay ningún cambio, pero hay personas en las que sí ocurre un cambio. Otra cosa es que, como mencioné, incluso los creyentes de la iglesia perdieron su corazón, perdieron la fe y perdieron el carácter de Dios. Ellos no regresaron a Jerusalén. Así que, como protagonista de Ezequías, se le dijo que salvara la ciudad de Ezequías y buscara a Dios. Ustedes conocen la ciudad de Ezequías. Y una de ellas era el templo de Dios, construido en la nueva ciudad. Sobre la ciudad de Ezequías, Dios oró específicamente. Dice que no era solo hijo de Sadoc. En ese nuevo templo, solo se necesitan los hijos de Sadoc. En Ezequiel 44:15. En Ezequiel 44:15 dice, pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el cargo de mi santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, se acercarán a mí para ministrar ante mí, y estarán delante de mí para ofrecerme la grasa y la sangre, declara el Señor Dios. Por eso, cuando la ciudad nueva de Ezequiel se expanda y sea restaurada, Dios habla sobre lo que Él requiere. En las 24 ciudades, solo los hijos de Sadoc pueden protegerme. Y Dios. ¿Por qué? Hay tres razones por las que Dios le dio autoridad a la familia de Sadoc, a los hijos de Sadoc. Por supuesto, la ciudad de Ezequiel aún no ha sido formada. Así que, solo con que Dios quiera dar la congregación de Sadoc a los hijos de Sadoc, ese sistema ya está casi completo. ¿No entendieron? Después de que la congregación de Zorobabel creció, ellos no mantuvieron esta justicia. Ellos no pudieron apresurarse a la congregación solo por hacer crecer a la familia de Sadoc. Ellos pudieron regresar a Jerusalén y crecer juntos, pero aunque Dios habló, que muestra la congregación de Ezequiel en la nueva congregación, muestra las 4 áreas del plano de la nueva Jerusalén. Así que, en ese sentido, si esa congregación se cumple, si esa congregación se realiza, yo no podré guiar a la familia de Sadoc en mi congregación. Amigos, nuestros padres, Jesús, nosotros somos llamados como protagonistas de Dios para guiar la congregación de Dios. Nosotros guiamos la congregación de Dios. Pero entre la congregación, solo los hijos de Sadoc pueden hacerlo ante Dios. Por favor, que sea según la congregación de Ezequías. Así que Jesús se convirtió en nuestra congregación, pero aún nos falta un paso más.
y que sea según nuestra congregación. Por favor, que sea según la congregación de Ezequías. Esto es lo que Dios ha dicho. Y Dios dice, el hijo de Sadoc es esto. La primera es, el infinito espíritu de la gracia redentora de Dios. La gracia que se nos ha dado en el corazón y el cuerpo otorga el Espíritu Santo a otros espíritus. En Ezequiel 44:7, en Ezequiel 44:7, 1. Esto se añade a todos los Espíritus Santos. Así que esto es lo que hace el Espíritu Santo comúnmente. Y los hijos de Sadoc se opusieron a esto, porque eso es lo que dijo Dios. Por eso elegí a los hijos de Sadoc. La segunda razón es que no guardaron la obra de Dios. Ezequiel 44:8 dice que descuidaron su obra y santuario. Y tú no has guardado mi lugar sagrado, sino que has descuidado mis ordenanzas y mi santuario. Pero tú mismo trajiste a personas extranjeras a mi presencia, profanando mi casa. Tal como dice en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 44, versículos del 10 al 12. Repito, esto se encuentra en Ezequiel 44, del 10 al 12, donde se habla de la responsabilidad de los levitas que se alejaron de mí. Voy a leer solo el versículo 10. Dice, pero los levitas que se alejaron de mí cuando Israel se desvió, que se apartaron de mí tras sus ídolos, cargarán con el castigo de su iniquidad. Así que en esta iglesia había personas que oraban por la guía, pero también había personas que oraban por otras intenciones. Por eso, no se les permitía adorarle ni ministrar en el templo, excepto a los hijos de Sadoc. Esto es un testimonio de que, entre todos los sacerdotes, la línea de Sadoc ya se había mantenido fiel y no había perdido su devoción a Dios. Es mantener la fe y la pureza ante Dios. Esto es lo que aprendimos la semana pasada. Junto con lo que aprendimos en esta iglesia, la fe es mantener la pureza. Integridad, fe, pureza, ira, y si se desvían, se acercan al pecado y la muerte, entonces deben purificarse a sí mismos. Ellos se presentan ante Dios. Pero si pudiéramos ver qué dijo Dios y por qué Dios no pudo apresurarse a enviar otro Espíritu Santo a esa misión, veríamos que todos fuimos negativos. Todos fuimos negativos. Todos fuimos negativos. Todos fueron negativos acerca de la sinceridad del Espíritu Santo, la divinidad y la identidad del Espíritu Santo, excepto los hijos de la sombra. Entonces, si ustedes se detienen a preguntarse seriamente en este momento de qué manera exacta un Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo de Dios, establece con firmeza, establece y fundamenta su presencia divina en medio de todos nosotros hoy en día, porque ni los títulos ni las rutinas los convierten en el Espíritu Santo. Un título puede ser Espíritu Santo, un título puede ser profesor, pero eso no te convierte en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que te convierte en el Espíritu Santo? Es el esfuerzo. Es vivir de acuerdo al Espíritu Santo. Ese esfuerzo significa que te estás transformando en Él. No es solo su nombre, su presencia es algo bueno.
El Espíritu Santo del Espíritu Santo significa el consejo eterno de Dios, pero el Espíritu Santo del Espíritu Santo no te convierte en el Espíritu Santo, no te hace puro. La calidad que te permite vivir según los medios del Espíritu del Señor, la calidad que te permite vivir según los medios del Espíritu, puede ayudarte a transformarte en el Espíritu Santo, a convertirte en el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo, ni es el nombre del Espíritu Santo. Eso fue lo que se dijo cuando estaba en el seminario. Pensé que si me transformaba en el Espíritu Santo, oraría bien, yo al Espíritu Santo. Si lo recibo, pienso que podré orar bien. Pero eso nunca pasa, nunca pasa. El Espíritu Santo no te hace cantar alabanzas mejor, ni te convierte en un Dios. Pensé que si recibía el Espíritu Santo, me convertiría en una persona de Dios. No es así como funciona. Pensé que si recibía la organización de la disciplina, podría mantenerme fiel a Dios. No, no es así como funciona. No pongo mis manos en el trabajo. Esto es importante. Pero eso es dirigir, establecer y definir la vida que llevas en tu trabajo o profesión y tu identidad. Ese arduo trabajo, esa nueva vida, te traerá el Espíritu Santo de Dios. Breaktime igual a 0.5 S barra diagonal, dándote identidad y un verdadero sentido de quién eres. Hoy, nuestros pastores, ancianos, diáconos y presbíteros, según Primera de Pedro 2:9, dicen que todos somos el pueblo santo del Señor. Por eso, debemos creer sinceramente que tenemos que esforzarnos para ser el pueblo santo del Señor. Dios ya nos ha dado esto. Dios, en su gran amor, ya se nos ha entregado a sí mismo. Pero entre ese pueblo santo, Dios hará una distinción entre los hijos del Espíritu y los hijos de la desobediencia. Por eso, tenemos que esforzarnos para convertirnos en hijos obedientes. Debemos vivir una vida según Dios. Haz que nos parezcamos a ti, que nos acerquemos a ti y que nuestras vidas y nuestras noches de oración se acerquen más a Jesús. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser hijos obedientes? Como leímos en Ezequiel 34:15 y 44:15, los hijos de Sadoc guardaron mi santuario. Cuando Israel se alejó, ellos se acercaron para servirme y ofrecerme sacrificio. Dice el Señor. Por eso Dios aceptó la oración de los hijos de Sadoc. Entonces, ¿qué pasará con los hijos de Sadoc? ¿Quiénes son los hijos de Sadoc? Oré sobre eso y encontré algo muy interesante. El primer lugar de esta iglesia es la iglesia de esta iglesia. Así que ese dueño es precisamente este dueño. Así que ese dueño es precisamente este dueño. 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 Ahora era el Espíritu Santo más alto de Dios. Por eso, la primera vez que el Espíritu Santo aparece en la Biblia, su nombre es Melquisedec. Melach, la primera palabra de Melquisedec, significa rey. Sedec, Chaduk. ¿Cuál es la segunda palabra de este Melquisedec? Está bien, veneno, veneno del té. Es la misma palabra que Sadoc, hijo del envenenador. Que tú seas aquel que sus santos te den el último día, el último día. Y su nombre apareció como el primer santo.
Melquis. Soy. Lo he dicho demasiado, pero es porque él es el rey del sueño. El rey del sueño. Así que Melchís se traduce como rey de justicia. Se dice que Jado es el rey de la justicia, porque él es el rey de Salem, porque como dicen los versículos 14 a 18, Melquisedec es el rey de Salem. Salem es paz. Así que él es el rey de la paz, o el rey de la justicia, y fue la primera persona en la Biblia. Entonces, vamos a ver Hebreos 5 a 6. Hebreos 6:20. Vamos a ver Hebreos 7:17, Hebreos 5:6, Hebreos 6:20 y Hebreos 7:17. Voy a leerlo para ustedes. También lo dice en otra frase. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién es él? Jesucristo. Jesucristo es descrito como un sacerdote según la división de Melquisedec. Hebreos 6:20, donde Jesús entró como precursor por nosotros, habiendo llegado a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:17. Sin embargo, a través de su testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que el Espíritu Santo, hijo de Sadoc, cuando él se presenta en el ministerio de Ezequías, la fe de Jesús y los que oran por el Espíritu Santo se convierten en sacerdotes. Por eso, Dios, a estas personas, según el orden de Melquisedec, según la ira de Melquisedec, según el mandato de Jesús, según los que oran con Jesús, Dios, en el último día cuando vayan a mi ministerio. Cuando estas personas vayan a mi ministerio, todo se cumplirá solo por el mandato de Jesús. Todo se cumplirá solo por el mandato de Jesús. Por el Espíritu del Señor, nuestros pecados pueden ser perdonados para siempre. Por el Espíritu del Señor, nuestros pecados pueden ser perdonados para siempre. El santo de nuestros pecados es una figura de verdadera y perfecta identidad. Por eso, nuestro hijos, nuestros hijos, claro, si fuéramos Jesús, pero todavía tenemos características humanas. Cometemos errores. Cuando él toma una decisión equivocada, a veces incluso va en contra de Dios. Sin embargo, cuando oramos a través de Jesús, cuando oramos por medio del Espíritu de Jesús, si realmente seguimos la ira o la justicia de Melquisedec, la sangre de Jesús, la gloria del Espíritu de Jesús, el amor de Jesús, lo digo con certeza. Ayúdanos en nuestro camino como hijos de este camino. Él es el hijo de esa persona. Y sigue la gente de la generación extinta. Espero que recibas esta oración. Me gustaría pedirles a todos los que están en línea hoy que recen esta oración. Amén. Amén. Joa. Sí. Así que después de regresar al conflicto con Babilonia, como dije, de las 4 etapas del Espíritu Santo, Josué, Yeshua, regresó al objeto de Babilonia y fue el Espíritu Santo del capítulo 1. Seleccionó a 24 líderes y reconstruyó a 22 de ellos. La Biblia proporcionó 22 líderes, así que ellos hicieron el esfuerzo. Ellos estaban proporcionando 24 líderes, pero parece que faltaba gente y que no había suficientes líderes. Por eso pudieron formar 22 líderes. Así que se convirtieron en 22 categorías. Después de eso, el director Joaquín reorganizó todo según la situación y, en ese momento, creó 20 categorías. Así que se convirtieron en 20 categorías. Luego,
El director Eliasib volvió a reorganizar y creó 21 categorías. Lo que quiero decir es que, después de regresar tras la muerte de Babelanin, siguieron esforzándose y están creando 24 análisis. Sin embargo, como faltaba gente y la situación no era buena, solo había 22, 20 o 21 análisis, y esto no era satisfactorio porque era una estructura interminable. Ellos seguían reorganizando, reestructurando y probando una y otra vez. Alcanzar y dirigir los 24 destacamentos. Y. En Nehemia 9:38. Por todo esto, estamos decidiendo hacer un acuerdo escrito. Y la frase que sigue es: nuestros grandes líderes, nuestros levitas y nuestros propios espíritus santos, breaktime igual a 0.5 s/diagonal que nos guían. En Nehemías 9:38, de entre estos 21 líderes, ellos escriben sus nombres y guardan su oración, y de una manera un poco diferente, dice que él seguía protegiendo a la nación decenta del peligro. En esta época, los líderes de la India, especialmente los profesores, oran a su Dios y protegen a su Dios. ¿Pero qué significa realmente proteger a su Dios? Están protegiendo a este Dios. Él escribe su nombre y lo protege repetidamente. Tras escribir su nombre en Tokio, lo ingresó y ellos lo registraron. El Espíritu Santo, David y yo estamos de acuerdo. Y nombro este estado, y en el nombre de este Señor, 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 en el nombre de este Señor. Cambiaron esta oración, recibieron oración y restauración de la fe. Restauración de la fe. ¿Qué es lo importante? Los líderes recibieron oración. ¿No son los líderes los que hacen la misión? La misión la hacen los líderes y ellos recibieron oración. Ellos compartieron la palabra de Dios. Ellos recibieron oración. Si el país tiene problemas, si la iglesia tiene problemas o si la familia enfrenta dificultades, los líderes y los santos primero deben orar. Ellos oran una y otra vez, recibiendo oración constantemente, porque esa es la verdadera forma en que podemos desafiar cualquier adversidad. Al proteger ese espacio de oración y mantenernos firmes, si nos unimos de corazón, absolutamente todos los problemas del mundo pueden resolverse. Los líderes se sientan, oran, protegen la oración. Esto es lo que se muestra en el conflicto de Babilonia. Cuando hablamos de los líderes y del Espíritu Santo, ustedes dicen: pastor, primero hay que orar. Pero, ¿qué dice en 1 Pedro 2:9? Somos una fe del Espíritu Santo. Así que si el Espíritu Santo oró, lo que quiero decir es que somos todos nosotros. Si tú eres el que Dios ha llamado, entonces debemos orar. Debemos poder recibir el Espíritu de Dios de nuevo. Debemos cerrar nuestro espíritu. Yo protegeré este mundo. Yo creeré en este mundo. Tendré este mundo y mi vida. Debemos cerrar nuestro espíritu y orar, y protegeremos nuestro espíritu. Tal como sentimos la presencia del Espíritu Santo de nuestro Dios manifestándose aquí, en este pequeño mar y en este lugar tan especial conocido como Masía, podemos percibir una paz profunda en este entorno sagrado que nos rodea hoy.
este espacio de reflexión y de fe donde nos encontramos reunidos. Sí, te aseguro que protegeré con toda mi alma la historia sagrada de esa antigua iglesia, protegeré fielmente cada detalle de la historia de esa iglesia, protegeré con determinación ese país entero y a su respetado Dios. Y finalmente usaré su iglesia como el medio perfecto para cumplir esta asombrosa y poderosa oración que tanto hemos esperado. Es una oportunidad que no podíamos haber anticipado. Amén. Amén.